¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. La elección del pasado 6 de junio trajo consigo una nueva configuración del mapa político de la Ciudad de México. Desde que vivimos en democracia en la ciudad, por primera vez la persona titular de la jefatura de gobierno de la ciudad gobernará con una mayoría de alcaldías controladas por partidos de oposición y en el Congreso de la ciudad, Morena retuvo la mayoría, pero de ahora en adelante necesita hacer alianzas y formar consensos para sus reformas prioritarias. Esta noche vamos a analizar con lupa la nueva configuración del Congreso de la ciudad, los resultados electorales, la nueva geografía política de la capital del país y hablaremos sobre las prioridades legislativas del próximo Congreso de la ciudad con 3 diputadas y diputados electos y con un ex candidato del Congreso de la Ciudad de México. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Como hemos debatido aquí antes, tras la elección del pasado 6 de junio, la Ciudad de México prácticamente quedó dividida entre alcaldías gobernadas por la alianza encabezada por Morena y la coalición opositora. En el Congreso capitalino pasó un poco lo mismo. Morena tendrá 33 legisladores y legisladoras y la alianza PRI-PAN-PRD 31. Veamos el contexto. Por segunda vez en la historia se eligieron diputados locales en la Ciudad de México. Aunque Morena se mantuvo como la principal fuerza política, perdió poder frente a la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD. En 2018 la alianza Morena-PT consiguió 31 de los 33 asientos electos por mayoría relativa. El PAN era la principal fuerza de oposición con 11 legisladores, mientras que el PRD contaba con 5, el PRI con 4, el Partido del Trabajo con 3, el PES con 2, el Verde con 1 y 6 legisladores no tenían partido. El pasado 6 de junio Morena ganó 19 diputaciones de representación proporcional frente a 14 de la alianza PAN-PRI-PRD. Ambas fuerzas políticas suman las 33 curules electas por voto directo, con lo que prácticamente desapareció la representación de partidos pequeños. Sumando los legisladores de representación proporcional, la bancada morenista tendrá 33 integrantes y la alianza PAN-PRI-PRD 31. Por representación proporcional, el PAN, el PRI y el PRD en alianza o en solitario suman 17 curules. Por mayoría relativa son 14, 5 del PAN, 2 de la alianza PRI-PRD y 8 postulados por el PAN, PRI, PRD. El Partido Verde y Movimiento Ciudadano obtuvieron un diputado cada uno por el principio de representación proporcional, con lo que se completan los 66 diputados que integrarán la siguiente legislatura, que inicia sesiones en octubre. Durante estas elecciones se votó además por primera vez por una diputación migrante que fue ganada por Raúl de Jesús Torres Guerrero, postulado por el PAN. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y para empezar a discutirlo, saludo con muchísimo gusto, tú ya la conoces, la extrañas en este espacio, Ana Villagrán, a quien ahora saludo como diputada electa al Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Querida Ana, diputada electa, felicidades, ¿cómo estás? Hola Genaro, muchísimas gracias, de verdad estoy bien contenta de regresar a este espacio que considero mi casa. Gracias por todo el seguimiento y por todo lo que me enseñaste para poder llegar hasta este lugar en el Congreso de la Ciudad de México. No, al contrario, qué gusto que hayas logrado y conseguido ese sueño que tenías y bienvenida de regreso. Saludo con mucho gusto a otro amigo de este espacio, José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México y logró también la reelección. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Genaro? Me da mucho gusto compartir contigo y por supuesto que con Ana, con Gaby y también saludo con gusto Elien. Me parece que es interesante que podamos generar un proceso de reflexión en esta nueva etapa de la Ciudad de México. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Justo detrás de él está el Zócalo capitalino, que evidentemente estás en tu oficina, me imagino. Saludo también a Aurelien Guilabert, amigo de este espacio también. Él es activista, fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, lo platicamos también en este espacio. Además, hiciste historia, Aurelien, primer persona no nacida en México, primer mexicano por naturalización, que pudo competir por un cargo de elección popular aquí en la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, Genaro, por la invitación y saludos y felicidades a las diputadas y al diputado electo. Y saludo también con mucho gusto a Gabriela Quiroga, ella es diputada electa al Congreso de la Ciudad de México por el PRD. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Saludar con gusto a José Luis. Ya nos estaremos viendo nuevamente estos 3 años que siguen. Aurelien, un gran amigo. Ana, un gusto conocerte. Seguramente haremos buena mancuerna como mujeres. Buenas tardes a todos.
Me quedo contigo, voy de ti para atrás. ¿Cómo ves esta nueva configuración del Congreso de la Ciudad de México? Tú vienes de un partido que durante muchos años, desde el 97, gobernó en la jefatura de gobierno y que logró tener mayorías también en el Congreso. Y Gaby, te pregunto esto porque en efecto ahora hay una nueva configuración del Congreso de la Ciudad en donde Morena pasa a tener un poco menos de diputados y a tener que convivir ahora con una nueva realidad mucho más plural en el Congreso. ¿Cómo lo ves? Pues mira, para la oposición pues nos da más posiciones, ¿no? Lo que nos va a permitir pues que tengamos más incidencia dentro de los trabajos legislativos pues dentro del Congreso, lo que significará que pueda darse un Congreso más activo, más productivo, pero también, ya lo comentabas tú al principio, la generación de acuerdos que nos permitan generar un equilibrio, ¿no? Y que se tenga una visibilidad de un Congreso más plural. Así es. Y dentro de este Congreso más plural, ¿cuáles agendas crees que podrá, sobre todo un partido como el tuyo, el PRD, que, como decía yo, pues es un partido que en la Ciudad de México sí avanzó muchos temas progresistas, entre ellos matrimonio igualitario, entre ellos también el derecho a decidir. En esta nueva realidad de este Congreso, en donde el PRD tiene una presencia pues bastante disminuida, ya no es lo que era, ¿cómo ves ahora a Morena, digamos, y ahorita le pregunto también a José Luis en ese sentido, con estas nuevas agendas, que por cierto estoy viendo allá atrás de José Luis, la bandera del orgullo LGBT y la bandera del orgullo trans, porque evidentemente mañana es el fin del orgullo, por eso también aquí en solidaridad y en apoyo, evidentemente. Pero, ¿qué dices con estos temas, Gabriela? ¿Cómo se podrán avanzar en el nuevo Congreso? Pues mira, yo desde el PRD y personalmente hemos sido aliados durante todo este tiempo de la lucha, ¿no? Y es una lucha que no vamos a abandonar. Evidentemente dentro del partido mayoritario pues existe quienes son también aliados e integrantes de la lucha y me parece que ahí podremos encontrar un camino, una ruta en común, ¿no? Es lo que yo percibo. Sin embargo, en esta legislatura, pues no, hay varios temas que no tuvieron buen fin, ¿no? Me refiero al tema de las infancias trans, pero que sin embargo desde el PRD vamos a seguir impulsando esta agenda. Justamente en el siguiente bloque hablaremos sobre esos pendientes. Aurelien, esta nueva configuración del Congreso, Movimiento Ciudadano tendrá un diputado, me parece, en el Congreso de la Ciudad de México. Tú no quedaste, pero hiciste una gran campaña. ¿Qué te dice esta nueva configuración del Congreso de la Ciudad? Pues yo creo que primero hay una preocupación por la polarización que existe en esta legislatura y en la elección en general, de que si estamos a favor o en contra de Morena, con una alianza un poco extraña que no tiene razón de ser históricamente, ¿no? Con dos partidos como pues el PAN y el PRD que han trabajado históricamente y con éxito para la transición democrática, para pues quitar al PRI autoritario del poder, y nos encontramos pues a un escenario similar, ¿no? Y a partidos que están pactando con lo que estaban combatiendo hace muy poquitos años, de hecho, ¿no? Y también pues hay una fuerte presencia panista en el Congreso, que por un lado yo espero que vayamos a tener un Congreso mucho más profesional y mucho más comprometido con la transparencia, como pues lo ha estado haciendo el PAN históricamente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues me preocupa efectivamente pues el avance de libertades y de derechos, especialmente por el tema de las infancias trans, ya que Morena, que tenía pues la mayoría y que supuestamente partido de izquierda, decidió no presentar esta iniciativa en el Pleno y aprobarla en los tiempos de la primera legislatura, ¿no? También me preocupa ver un Congreso donde pues no hay necesariamente un pluralismo democrático, es decir, que la tasa de 3% para acceder a posiciones plurinominales me parece pues muy alta, y eso impide que pequeños partidos que sí son una voz en una ciudad plural como la Ciudad de México pues puedan tener una representación también ahí, ¿no? Y yo espero también de este Congreso pues mucho más profesionalismo en el tema, sobre todo de las personas que vayan a trabajar y ocupar los puestos, y que no sea una legislatura como se representó la primera, de cuotas y cuates, es decir, que entre partidos se reparten las plazas y las personas que quedan en los puestos pues en vez de ser personas profesionales son amigas y amigos pues de los diputados y de las diputadas. O sea, a mí me alegra mucho por ejemplo, pues que Ana
Morena ya entre un poco a poner orden a esta legislatura. Y ojalá pues podamos contar contigo, con Gaby y contigo, José Luis, para hacer del Congreso de la Ciudad un parlamento abierto que respete esos principios generales internacionales. Bien. José Luis, esta nueva configuración del Congreso, y si le quieres también responder a Aurelian, adelante. Sí, bueno, me parece muy interesante. Vamos a tener la posibilidad de analizar y de debatir con mayor intensidad. Yo estoy absolutamente convencido que a través del diálogo, que a través de la pluralidad se generan mejores productos de carácter legislativo. Es importante fortalecer el Parlamento abierto. A mí me parece pues muy significativo que en Morena seguimos siendo la primera fuerza en la Ciudad de México, cerca de un 38.6% de la representación. Acción Nacional tuvo un incremento considerable al llegar al 26.3%, y me parece muy importante también tener la posibilidad de generar consensos y acuerdos con PRD. En el caso de la primera legislatura hemos tenido un trabajo interesante, intenso con Gaby y con otras compañeras y compañeros legisladores en la búsqueda de concretar agendas progresistas. Hay avances muy importantes, una ley del sistema de derechos humanos, hay la posibilidad de generar una transversalización de los temas de diversidad y de género, no solamente en ordenamientos específicos, sino tocar ya todas las leyes que rigen a esta extraordinaria ciudad. Y me parece que con Acción Nacional pues vamos a tener la posibilidad de seguir generando una ruta de diálogo. Es importante compartir que para quienes nos están siguiendo, que en esta primera legislatura todas las leyes principales de esta ciudad, el sistema de seguridad ciudadana, la fiscalía, las leyes constitucionales, tanto la orgánica del judicial, del ejecutivo, del propio Congreso, el propio presupuesto que se analizó cada año fue generado y analizado de manera plural, y todos esos ordenamientos jurídicos salieron por consenso. En ningún momento se generó un solo ordenamiento jurídico que contara solo con la mayoría de mi grupo parlamentario, y me parece que ahora vamos a tener una oportunidad, pues por supuesto que extraordinaria, de plantear cómo seguimos avanzando en esta ruta de transformación jurídica de la Ciudad de México, hacer efectivos y accesibles los derechos que reconoce la Constitución a todos los grupos de atención prioritaria. Por supuesto que quedan pendientes, sí, ya los abordaremos en bloque adelante, pero por supuesto que ahora me parece que es importante reconocer que tenemos una ciudad plural, que tenemos una posibilidad de generar acuerdos, de generar diálogo, de tener la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida para quienes habitamos la Ciudad de México, y la mejor forma de hacerlo es a través del trabajo colectivo. Bien. Ana, como diputada, yo te he escuchado, conozco tus posiciones de mucho tiempo, y ahora finalmente vas a ser diputada, vas a tomar decisiones, sí. Vas a tener que debatir con tus colegas. ¿Qué le contestas a Aurelian? ¿Qué le contestas a José Luis y a Gaby, que ahora te van a recibir, sobre todo José Luis y Gaby, como diputada? De entrada, pues decir que Acción Nacional no había tenido estos resultados desde el año 2000, querido Genaro y compañeros y compañera de la mesa. El que hoy lleguemos al Congreso, a esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 17 diputados y gobernando Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Cuauhtémoc, que si bien el PAN, muchas de estas alcaldías venían con alcaldes o alcaldesas sigladas por otras fuerzas políticas, pero que el PAN fue punto clave para su victoria, me parece que obliga a Acción Nacional a pensar solamente en dar resultados. Yo sí celebro, por supuesto, la disminución de diputados y diputadas de Morena, con todo respeto a José Luis, que sabe que en lo personal yo lo aprecio bastante, pero el que ellos ya no tengan la mayoría calificada y ya no puedan seguir consecuentando las locuras tanto del presidente como de la jefa de gobierno, creo que por fin va a obligar a que el Congreso de la Ciudad de México sea una fuerza pues realmente de diálogo, pero sobre todo de trabajo. A mí me preocupa mucho que en esta primera legislatura que estamos dejando ya atrás, como lo señaló la hoy alcaldesa Margarita Saldaña cuando fue presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, hay un rezago importantísimo en el trabajo de las comisiones, Genaro y compañeros y compañera. En las comisiones, pues sí observamos mucho trámite, mucha política, mucho show, muchas fotografías, pero el trabajo de las comisiones se vio realmente muy lento. Hay un rezago de más de 1000 iniciativas paradas, o de hecho ya de dictámenes logrados en comisiones, pero no presentados en el Pleno. Entonces observamos que fue una legislatura, pues lo quiero decir, pues de ritmo lento, no quiero
decir que los presidentes o presidentas pues se vieron muy flojos o se vieron muy lentos o muy torpes en el trabajo legislativo, pero pues los resultados indican eso. Desde la bancada de Acción Nacional te puedo decir que también llegamos con una bancada muy fortalecida en tema de experiencia. Cristian Fun, que va a ser nuestro coordinador, viene de ser delegado, ya fue diputado y ahora va a ser el coordinador de la bancada. Repite Héctor Barrera, Diego Garrido, América Triana, Gaby Salido, Federico Doring, y de la 7ª legislatura de la pasada Asamblea Legislativa van a repetir Gonzalo Espina y Luis Alberto Chávez, que pasa del PRD al PAN. Entonces, pues somos bastantes también los nuevos, pero somos una bancada que va a tener un gran equilibrio entre la experiencia y la juventud, que bueno, pues ya sabes que nos caracteriza mucho trabajo y pues mucho levantar la voz. De acuerdo. Ahora, me imagino también que, y estoy seguro que Aurelien y José Luis y Gaby también tendrán esta interrogante, porque en efecto, Ana, avanza el PAN, pero también en redes sociales había preocupación por si podría haber retrocesos, porque el PAN ha sido un obstáculo para el avance de los derechos en la Ciudad de México, y me refiero a matrimonio igualitario, me refiero a identidad de género, me refiero a todos los temas progres, incluso también el tema de cannabis y demás, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo ahora que el PAN, digamos, aumenta su presencia en el Congreso de la Ciudad de México y que pueda temer y decir y pensar que podría haber retrocesos? Lo que yo puedo señalar es que el PAN es un partido de voces múltiples como tal, pero puedo asegurar, porque lo he escuchado y lo he platicado con él, a nombre de nuestro presidente en el PAN de la Ciudad de México, Andrés Ataide, que el PAN no va a ser un obstáculo en el tema ni de derechos ganados, ni de libertades, ni nada que violente el tema de derechos humanos. Por supuesto que tenemos legisladores o legisladoras, que pues ustedes ya saben quiénes son, que tienen algunas posturas conservadoras que también se respetan, porque también representan a un sector de la sociedad, lo queramos o no, pues aquí también en la Ciudad de México, pero me parece que la mayoría de las voces que conformamos la actual bancada entrante del Partido Acción Nacional somos voces que apostamos por el respeto a los derechos humanos y por el respeto a la dignidad de las personas en todos los ámbitos, sin ningún distingo de preferencia sexual o algo parecido. Así que de entrada, lo que yo considero es que la bancada no va a representar un obstáculo para las libertades ya pues implementadas en la Ciudad de México. No vamos a compartir muchas, no vamos a compartir el voto con muchas, el tema de infancia trans o el tema de la cannabis, bueno, pues tú ya conoces, como bien dijiste, mis posturas, ahí no vamos a transitar por esa ruta, probablemente presentemos puntos en contra, pero el PAN por sí mismo, pues tampoco vamos a tener la fuerza, aún con 17 diputados, de frenar esto. Entonces creo que el diálogo y pues esta pluralidad se va a vivir latente en muchas de estas causas, pero las posturas del PAN son las posturas del PAN y esto no va a cambiar. Sin embargo, no vamos para nada en contra de ningún derecho humano. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos justo para ver los pendientes que tiene precisamente el Congreso de la Ciudad de México, como este tema de reconocimiento a las infancias trans, que ya dice Ana, el PAN desafortunadamente pues no va a apoyar. Regresamos con este tema, los pendientes del Congreso de la Ciudad de México. No te vayas, esto es Punto Contra Punto. Ni el reconocimiento a las infancias trans ni la garantía para prohibir la discriminación contra las personas LGBTI lograron ser aprobadas en el Congreso de la Ciudad de México. En febrero pasado, el diputado Temístocles Villanueva propuso la Ley de los Derechos de las Personas LGBTIQ para que no se discrimine a personas de la diversidad sexual aquí en la capital del país. Además, recientemente las colectivas por los derechos de personas que viven con VIH y el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, pidieron derogar el artículo 159 del Congreso Penal Local, el cual sanciona a quien ponga en peligro de contagio la salud de otra persona, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, pues este artículo criminaliza y estigmatiza a quienes viven con VIH. Si bien el Congreso de la Ciudad resolvió asuntos tan importantes como la prohibición de las terapias de conversión, la adopción homoparental o la ley Ingrid, que sanciona la filtración de imágenes de víctimas de delitos, la mayoría de Morena de la primera legislatura del Congreso capitalino ha quedado en deuda con el activismo por los derechos humanos, en especial de las poblaciones llamadas vulnerables. Además, tras el fortalecimiento del Partido Acción Nacional y su alianza con el PRI y el PRD, en varios sectores surgió la preocupación, como ya mencionábamos, de que el freno a este tipo de iniciativas progresistas ahora sea definitivo. Permanece en la congeladora, por ejemplo, la iniciativa para reconocer el derecho a las y a los menores a usar la identidad de género con la que se identifican desde el acta de nacimiento.
Durante toda la primera legislatura, la bancada del PAN se opuso a su aprobación, señalando que los menores no tienen la capacidad de decidir sobre su género. Pendientes del Congreso, entonces, vamos a escuchar primero la opinión de José Luis. José Luis, los pendientes para Morena prioritarios, infancias trans es uno de ellos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella dio su apoyo público a esta iniciativa. Así es, el tema de infancias trans, por supuesto que es una prioridad para el grupo institucional del Congreso Capitalino. En el modo virtual implicó que en todo momento los asuntos que se turnan al Pleno deben de ser aprobados por la conferencia, y la conferencia se integra por 13 legisladores. Tienen que ser aprobados por las 2/3 partes, es decir, por lo menos por 9 legisladores. Acción Nacional siempre manifestó un voto en contra, y eso generó inclusive que no se llevaran a cabo 2 sesiones ordinarias del propio Congreso Capitalino, y que impidió poder analizar y discutir en el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso, este tema que es fundamental. Por eso, en el modo virtual no ha sido posible subir el dictamen que ya existe de las comisiones, tanto de Procuración de Justicia como de Género, para poder avanzar y avalar en la reforma de infancias trans. Se cuenta con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de manera positiva, se cuenta con opinión inclusive también de organismos de Naciones Unidas que dan pauta para inclusive modificar, porque había un tema de fondo que era el de la edad, y Naciones Unidas ha señalado que podría ser considerado como positivo y viable esta adecuación jurídica a partir de los 12 años de edad, y con base en ello tener la posibilidad de generar este reconocimiento, que por supuesto es un derecho. A mí me sorprende que se trate de decir que Acción Nacional está en favor de los derechos humanos. Este es un derecho, el derecho a la identidad, por supuesto que es básico para poder tener un desarrollo como persona. Sin duda, los antiderechos en la Ciudad de México avanzaron, pero me parece que no van a tener el control del Congreso de la Ciudad de México bajo ninguna circunstancia, y creo que entraremos a una etapa interesante. Vamos a realizar todavía 2 periodos de carácter extraordinario. Ahí vamos a avanzar en salud, vamos a avanzar en reformas en ley de alcaldías, vamos a avanzar en la dictaminación también de la ley que tú mencionabas, la ley de derechos, que reconoce también pues a la comunidad LGBTI+, que presentó mi compañero diputado Temístocles Villanueva, y también vamos a intentar en esta misma legislatura avanzar en el proceso de reforma al Código Penal. Ya fue presentada una propuesta para derogar el artículo 159 que tú mencionabas. De no ser así, bueno, pues será uno de los temas a tratar en la segunda legislatura. Bien. ¿Qué pendientes ve el PRD, Gaby, ahora que llegues también al Congreso? ¿Cuáles son los pendientes legislativos para el PRD? Y qué decir también de estos temas que están pendientes y que ya de los cuales se refería ya José Luis y también en la nota introductoria. Pues mira, nosotros desde el PRD, y como lo comenté al principio, nos hemos declarado aliados totalmente de la lucha de la comunidad de la diversidad sexual, y de eso no vamos a dar un paso atrás, ¿no? Me parece que es altamente importante, lo hemos venido comentando durante todo este tiempo, desde que estuvo listo el dictamen de infancias trans, que pasó casi un año para poder presentarlo como posibilidad para subirlo al Pleno ante la conferencia. Entonces también seamos claros en ese aspecto. Y luego he estado diciendo, es necesario que durante esta legislatura nosotros entreguemos a la ciudadanía, a este sector tan vulnerable, este dictamen que permita tener mejores condiciones de vida, y eso no puede estar supeditado a ningún partido político, y en ese sentido nosotros hemos de apoyar todas estos avances que signifiquen pues la mejoría de las condiciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a estar nosotros apoyando, nos hemos declarado aliados, hemos encabezado también la lucha durante muchos años, y así va a seguir siendo. ¿Qué veo yo como pendientes? Existe un tema de rezago, ya lo comentaba Ana, en el aspecto del trabajo dentro de las comisiones, pero quiero hacer un especial énfasis en el tema de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, porque ahí están muchas iniciativas muy buenas, de las cuales yo he impulsado, en el sentido que tiene que ver con la protección a la vida de las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes. Y en ese sentido, en esta comisión solamente se sacaron los dictámenes que fueran afines
al proyecto o a la ruta del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces es necesario poder retomar todos estos iniciativas que están ahí en el tintero y poder sacarlas nuevamente a la luz en la legislatura que viene, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protección a la vida de las mujeres me parece que tiene que ser un tema fundamental en la legislatura que no puede estar supeditado a ningún partido político y no puede dársele un trato político de ninguna manera, como vino sucediendo con el tema de la alerta de género en la ciudad. Entonces, me parece que en ese sentido las mujeres legisladoras tenemos que tener un gran pacto, independientemente del partido del que se proceda, para poder generar una agenda a favor de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes y de los niños también, que nos permita avanzar en este tema de manera significativa. Aurelien, pendientes para el Congreso, tus prioridades. Sí, pues yo creo que primero, como dijo Ana, pues hay más de 1.500 asuntos pendientes y sobre todo violaciones permanentes a la Constitución, ¿no? Que esta primera legislatura ha cometido, modificando los plazos, modificando los transitorios, cuando pues la Asamblea Constituyente pues había puesto pues los obstáculos para modificar esos transitorios, para que justamente la Constitución de la Ciudad de México fuera una guía para el acceso a nuevos derechos y nuevas libertades y sobre todo para una nueva planeación que necesitamos en la ciudad. A la fecha no tenemos instituto de planeación que funciona cuando tenemos grandes problemas urbanos como el tema del agua, del medio ambiente, de la movilidad, de la vivienda, ¿no? El tema de las divisiones de las alcaldías, el sistema de cuidado, la ausencia del Congreso, por ejemplo, en materia de recuperación y activación económica para la ciudad, la ley de las personas no asalariadas, la ley del bienestar animal, por ejemplo, que tenía que adecuarse a los derechos de los animales como seres sintientes, ¿no? En el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Y todavía en la Ciudad de México, por ejemplo, se permiten las corridas de toros o la venta de animales ilegales, como en el mercado de Sonora. Tampoco tenemos un sistema de justicia constitucional donde la ciudadanía puede llegar ante un juez de tutela, como lo está estableciendo la Constitución y que de hecho fue una gran aportación de la doctora Ana Laura Magaloni, ¿no? Entonces, todo eso no lo tenemos, ¿no? Y tampoco tenemos un parlamento abierto, ¿no? Un parlamento abierto que respeta 57 principios, 97 variables que fueron incluso aprobadas con un punto de acuerdo al inicio de esta primera legislatura, un llamado en falso de esta primera legislatura que de hecho fue reprobada por 57 organizaciones de la sociedad civil y denunciado ante el Info de la Ciudad de México, que por cierto también eso es un pendiente, regresarle a los organismos autónomos su autonomía y que dejen de ser organismos de cuotas y cuates, pasar a un sistema de administración pública profesional, como lo había impulsado en su momento el jefe de gobierno Marcelo Ebrard cuando había propuesto el servicio profesional de carrera. Y el último pendiente que me parece muy grave, que no ha acatado esta primera legislatura, es la creación de una comisión de investigación y de la verdad para lo que sucedió en la línea 12 del metro, con participación ciudadana y participación de las víctimas y de su familia. Bien. Finalmente, Ana, ya dijiste, el PAN no va a apoyar infancias trans. ¿Cuáles son las prioridades del PAN en la Ciudad de México en el Congreso? A ver, para responder el tema de infancias trans, vamos a continuar con la postura que se mantuvo durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de infancia, a nosotros nos parece que sería prioritario hablar del tema de educación, de la situación de las escuelas y de la deserción escolar marcada por el COVID, del tema de salud, de los contagios que ha habido en las secundarias, de los niños que estaban regresando y pues que se tuvo que suspender, del tema de la obesidad o peor aún que el COVID reforzó el tema del trabajo y de la explotación infantil. Tú puedes pasar por cualquier crucero de la Ciudad de México y ves que hay niñitos trabajando. Y esto gracias al COVID y a la falta de medidas del gobierno de la Ciudad de México. Ahora sí, la prioridad para el grupo parlamentario en este segundo Congreso
tiene que ser definitivamente el tema económico, porque como bien lo dijo, lo hemos dicho, quienes caminamos en las calles y los 60 días de campaña, no sabes qué dolor ver tantos negocios quebrados. Tú visitabas, o bueno, yo visité muchísimos mercados acá en la alcaldía Cuauhtémoc y negocios cerrados y cerrados y cerrados. Si la economía no es el eje rector de este Congreso, yo creo que le estamos fallando a cada capitalino y capitalina que confió en nosotros. El tema del metro, como ya lo dijo Aurelien, han pasado 51 días sin que haya responsables, y tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en el Congreso Federal, Morena han, de verdad, con un dolor, han rechazado todas las propuestas del PAN, del PRI, del PRD, para que se esté investigando a los responsables. 51 días sin que la línea 12 del metro haya sido presentada en los congresos del país. Y por supuesto también el tema de salud, el tema todo lo que implica que todavía hay muchos sectores de la sociedad que no están siendo vacunados, que ha habido muchísimos casos de gente que les prometen la ayuda del gobierno de la Ciudad de México y se están robando el dinero de las tarjetas de COVID, que todavía hay médicos privados que no han sido vacunados. Eso lo económico, el metro y el tema de la salud creo que tienen que ser los temas prioritarios de arranque. Y para reforzar a Aurelien y el tema de protección animal, que pues es algo que también comparto mucho, en el tema de educación queda pendiente en iniciativas de educación de bienestar animal, que ya hay un dictamen pero que no se presentó. En el Código Penal, que hay iniciativas para aumentar las penas justamente por maltrato animal, el tema de los toros, que también es un tema que pues nadie realmente le entra, el tema de la entrada a espectáculos violentos para que los niños, otro tema vinculado con la infancia, para que los niños no puedan entrar, por ejemplo, a las corridas de toros, o regular el tema de las alcaldías, que muchos alcaldes violaron el artículo transitorio que obliga a esterilizaciones masivas. Solamente se cumplió en Iztapalapa, todos los demás alcaldes pues lo dejaron en el aire. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario antes de ir a la pausa sobre prioridades legislativas? José Luis, ¿quieres contestar algunos de los puntos que mencionaban tus compañeros? Claro que sí. Bueno, me parece que es fundamental que podamos entrar en la segunda legislatura. A mí me parece que es uno de los temas pendientes. A mí me parece que es uno de los temas pendientes. Creo que tenemos la oportunidad de poder tener una incidencia real ahora en la manera en la que las personas juzgadoras imparten justicia en una ciudad como la nuestra. Están obligados por disposiciones internacionales desde hace muchos años a juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, sin embargo no lo han hecho. Solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva en 2013, lo actualizó en 2019, pero no es vinculante, y me parece que ahora tenemos la oportunidad en el Congreso capitalino de poder tener una incidencia directa que nos ayude a que las personas juzgadoras de la capital sí lo hagan con perspectiva de género, sí lo hagan con perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que hay que seguir avanzando en la agenda de derechos de las mujeres, tener la posibilidad de generar mecanismos que nos ayuden a erradicar, a eliminar las diversas violencias que se viven. En esta legislatura se reconocieron nuevas violencias, violencia digital, se reconoció la necesidad y la oportunidad de poder ajustar marcos jurídicos, Código Penal y las propias leyes de acceso a una vida libre de violencia. Me parece que tenemos también la oportunidad en materia de procuración de justicia de avanzar en la posibilidad de construir nuevos mecanismos que nos ayuden a garantizar mejores formas de vida. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos justamente con estos temas pendientes que quedan todavía, porque durante campaña candidatos y partidos firmaron varios compromisos para mejorar las condiciones de vida de las personas que vivimos en la Ciudad de México, principalmente de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas jóvenes, de empleadores de pymes y mini pymes y hasta de, por supuesto, animales de compañía. ¿Qué posibilidades hay de que las cumplan? Volvemos con este tema a ver qué dicen los invitados de esta noche de este Punto y Contrapunto. Estamos de regreso para el último tema de la noche. Además de los temas que dejó la primera legislatura del Congreso capitalino en el tintero, las y los nuevos integrantes de la segunda legislatura y quienes ganaron también la reelección traen un paquete de temas prioritarios y nuevos presentados durante la campaña. ¿Cuáles son? ¿Tienen oportunidades de ser aprobados o no? Veamos el contexto.
De cara a la nueva legislatura y el inicio de nuevas administraciones en las alcaldías de la Ciudad de México, partidos políticos y coaliciones presentaron durante campaña lo que serán sus temas prioritarios. Entre los que Morena presentó están impulsar una ciudad más incluyente. El 18 de mayo, diversos candidatos a diputados y alcaldes de este partido se comprometieron a 10 acciones por los derechos de la comunidad LGBTIQ, impulsando leyes y políticas públicas a favor de la diversidad sexual. En materia de bienestar animal, se comprometieron a proponer medidas legislativas para generar unidades de atención animal en las 16 alcaldías, promover la adopción y destinar más recursos a las jornadas de esterilización. Las y los candidatos morenistas también afirmaron que impulsarán políticas públicas a favor de los jóvenes con la llamada Agenda Joven 2021. En tanto, las y los candidatos de la alianza opositora también presentaron un acuerdo de 8 puntos para mejorar las condiciones de vida en la ciudad. La coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD plantea como prioritario legislar para garantizar el derecho a la buena administración, la información y la participación paritaria. Entre sus propuestas y acciones está la reinstalación de las estancias infantiles en las alcaldías, la creación de una red de casas de apoyo a las mujeres y medidas para impulsar la recuperación económica, como un fondo de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad, apoyo emergente a micro, pequeñas y medianas empresas y ampliar el modelo de seguridad conocido como blindar. Punto y contrapunto. Bueno, sí, último tema para discutir esta noche. Empiezo contigo ahora, Aurelien. Hay temas que evidentemente estaban en la campaña. Tú proponías algunos de estos temas que espero que la persona que va a llegar al Congreso de Movimiento Ciudadano de la ciudad pues los haga también propios. Pero de todos los temas nuevos, de los temas que ves ahora entre quienes sí llegaron al Congreso, ¿qué destacarías? ¿Cómo tú que vas a seguir de lado desde la sociedad civil organizada, cuáles temas deberíamos de los capitalinos voltear a decir, a ver, este tema vale la pena, ¿no? O sea, Ana seguramente traía el tema de proteger más a los animales de compañía, que también es una persona animalista y defiende los derechos. José Luis ya dijo cuáles son sus prioridades también, y Gaby. Pero ¿cuáles ves tú, Aurelien? Pues yo creo que primero hay que ver el tema de la ley para las personas no asalariadas, ¿no? Que representan más del 60% del empleo en nuestra ciudad, que pues era una obligación de la primera legislatura con base en la Constitución de la Ciudad de México, y no solamente son personas que trabajan en la informalidad, ¿no? Yo estoy hablando, por ejemplo, de las personas repartidoras de comida, ¿no? Que incluso se conformaron en colectivos con quien estamos trabajando para que se reconozcan sus derechos, porque ellos pagan impuestos, pero no tienen derecho ni a un seguro médico, ni a ninguna prestación social, y ahí el Congreso de la Ciudad puede hacer algo para esas personas, ¿no? Todo el tema del trabajo sexual, por ejemplo, que ahí hay una demanda y una deuda histórica. Con este primer Congreso incluso tuvimos un riesgo de que el trabajo sexual fuera nuevamente penado por la Ley de Cultura Cívica, ¿no? Y fue pues toda una asamblea se tuvo que organizar para que hubiera un retroceso. Creo que también hay un gran pendiente en materia ambiental. Estamos viviendo la peor crisis ambiental en el mundo, ¿no? En la historia. En la Ciudad de México, por ejemplo, y precisamente en la Cuauhtémoc, vamos a perder para el 2030 el 50% de nuestros árboles por una pandemia que se llama el muérdago, que muy pocas personas conocen, que es una plaga que se pega a los árboles y que los termina ahogando, que los termina matando, y hay una ausencia de respuesta por parte del Congreso para dedicar presupuesto y para obligar a las alcaldías a tomar este tema en cuenta, ¿no? Y creo que ahí también el tema es el tema del crecimiento económico. La Ciudad de México tiene un gran potencial económico, ya fue incluso premiada, bueno, por el Financial Times como primera ciudad latinoamericana del futuro recientemente. Sin embargo, tenemos una caída del PIB de cerca del 9%, que es trágica porque representa también una pérdida de 220,000 empleos en menos de un año, y no hay respuesta por parte del Congreso. Y hoy, de hecho, la jefa de gobierno pues se sentó con los empresarios. Hay un llamado muy alentador para dar una respuesta y llamar a una reconciliación con la iniciativa privada y con el Congreso de la ciudad, y espero que esta segunda legislatura lo hará propio. Bien. Ana, ¿cuáles temas prometiste en campaña? ¿Cuáles crees que van a poder avanzar?
La perspectiva del Partido Acción Nacional en esta segunda, pues ya en este segundo congreso, tiene que ver mucho con fortalecer los programas pues estrella que hemos implementado, por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Como ya lo señalaban en la nota inicial, el programa de blindar BJ con un enfoque muy humano y de una atención inmediata en temas de seguridad pública, nos parece que es uno de los programas pues clave que se tiene que extender a toda la Ciudad de México. La agenda para el futuro del Partido Acción Nacional incluye acciones para las mujeres, acciones para el crecimiento económico, como yo lo señalaba, no olvidar el gran daño que causó no solo el COVID, sino las inacciones del gobierno de la Ciudad de México y también de muchas alcaldías, el tema para acciones para el desarrollo humano, como yo lo señalaba, seguridad, de gobierno, de una ciudad de conocimiento, que también es algo que no se le apuesta mucho, y como decía Aurelia, en el tema de la Constitución de la Ciudad de México nos obliga a tener leyes y cambios en tema de educación, de agua, que no se han implementado, y al final de cuentas también acciones para el medio ambiente, que también es algo en lo que vamos muy rezagados, aún cuando nos gobierna una mujer que tuvo a su mando pues hace bastantes años el tema de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? De manera muy particular quiero señalar que mi experiencia como concejal y pues todo lo que viví en estos pues ya casi 3 años en este nuevo cargo, me obliga mucho a fijarme en el tema del funcionamiento de la ley orgánica de alcaldías y de muchas cosas que no se han implementado. Me parece que si no fijamos también el punto de atención en que necesitamos alcaldías y gobiernos locales de primera mano, pues profesionales y que cumplan al pie de la letra la ley, la Ciudad de México no avanza. Por eso justamente pues vamos de un lado por el otro y por el otro, pero no tenemos una misma dirección como metrópoli central del país de la Ciudad de México, y observamos una jefa de gobierno que apenas hace unos días declaró que ella ya no va a hablar de la línea 12 porque no sé si no sea competente, no sé si no tenga la información, o no sé si el presidente López Obrador simple y sencillamente le dijo te callas o te quito de la lista presidencial, porque bueno, pues como lo señaló, han pasado 51 días y pues el Congreso con mayoría de Morena en este momento pues ha rechazado cualquier iniciativa para que el metro sea juzgado, y Florencia Serranía sigue muy campante siendo la directora del metro, a pesar de que ya se le inundó, ya se le incendió, ya se le cayó, y así como el metro, así está la Ciudad de México. Entonces, bien, pues eso es en lo que vamos a tener el Partido Acción Nacional puesta la atención para arrancar esta legislatura. José Luis, temas nuevos que prometiste en campaña, que podrá ser viable para que sea aprobado en el Congreso. Sí, bueno, vamos por un proceso de prioridades en la posibilidad de tener un desarrollo para los grupos de atención prioritaria que reconoce nuestra Constitución, para la población indígena, para las indígenas, para las mujeres, para los jóvenes, para cada una de las poblaciones que la Constitución les da esta característica, este valor. Y me parece que vamos a tener una oportunidad clave de reactivación económica. En la Ciudad de México ya comenzamos, ya la jefa de gobierno ha señalado desde días recientes y hoy mismo también en el anuncio con Corazón Capital, el avance en temas que van a permitir una reactivación de empleo. Me parece que vamos a tener particular énfasis y atención en la rendición de cuentas. Vamos a tener la posibilidad de concretar la agenda de protección animal, la agenda de acceso a la justicia, la agenda que nos permita también generar una reforma en materia electoral. Creo que urge realizar diversas adecuaciones al marco normativo para poder tener mejores niveles de participación, mejores mecanismos que nos ayuden también a fortalecer la participación ciudadana. Me parece que la democracia tendrá que ser reformada también desde el ámbito legislativo para poder generar mejores condiciones. Vamos por una agenda particularmente de bienestar que nos ayude a poder evitar que en una ciudad como la nuestra los niveles de pobreza se presenten. Me parece que no es posible permitir que desde el ámbito ejecutivo o legislativo se cierren los ojos ante una situación que requiere atender de manera clara lo que está sucediendo. Vamos saliendo de una emergencia sanitaria y ahora la prioridad pues es la generación de empleos, es la reactivación económica y es la posibilidad de garantizarle a la población un empleo para poder satisfacer las necesidades desde su hogar. Y esta ciudad no va a retroceder en ningún derecho. Los antiderechos, aunque avanzaron, no son mayoría. Morena sigue siendo mayoría y hay compañeras y compañeros del legislativo con el cual se va a poder tener un mecanismo de diálogo que nos permita avanzar en la generación de nuevos derechos. Así es de que, bueno, a mí me parece que el panorama de la segunda legislatura no es como lo pintan. A mí me parece que vamos a una generación de mejores condiciones. Gracias.
Gracias a ti. Y Gaby, ¿cuáles temas prometiste en campaña? ¿Cuáles crees que van a poder avanzar en esta próxima legislatura? Mira, pues como lo comentamos al principio en este corte informativo, en PAN, el PRI y el PRD hicimos una gran alianza legislativa, la firma de los acuerdos que nos permita pues generar la ruta de prioridades. En este sentido, pues es fundamental la distribución del presupuesto que nos permita la recuperación económica frente al el impacto del COVID que ha tenido en la ciudad y en el país, ¿no? Eso de manera muy específica, muy puntual y como prioridad. Y necesitamos también, pues de manera urgente, generar la seguridad para que las y los ciudadanos se sientan atendidos y exista una atención muy puntual en el tema de salud, pero no solamente en cuanto a la salud física, sino también la salud emocional y la salud mental no puede quedar rezagadas en este planteamiento de batería que estaríamos generando en cuanto a iniciativas, pues que nos permitan regresar la estabilidad a las casas, porque esto significa pues que también exista un aumento en la violencia dentro de los hogares y es necesario poder atacar estas tres cuestiones: salud física, salud emocional y salud mental, para poder generar pues esta estabilidad y este impas que nos pueda acercar a generar condiciones, ¿no?, dentro de los hogares, y pues porque eso también se traslada fuera de la casa. Evidentemente la recuperación del metro, y en general hay un tema muy sensible para la población en cuanto al tema de movilidad, y en este sentido debe de haber una ruta trazada en cuanto a la dignificación del transporte público para los usuarios. Entonces, y también desde este punto de vista, en cuanto al trato o a la agenda de las mujeres, tiene que existir el reforzamiento de un plan integral para la atención del cáncer de mama. Entonces, a raíz del desmantelamiento que hubo, por ejemplo, de este tema del FUCAM, muchas mujeres quedaron en indefensión, ¿no? Y entonces es necesario poder generar que existan estos planes integrales, porque el día de hoy, pues lo hemos escuchado también en las noticias, ¿no? En cuanto al cáncer, las mamás y los papás de los niños con cáncer ahora cierran las avenidas para que se les doten sus quimioterapias, para que se les doten sus medicamentos, y las mujeres en cuanto al cáncer de mama no están muy lejos de esa realidad. Entonces es necesario poder generar esta ruta que nos permita pues ir mejorando las condiciones de vida en cuanto a la ciudad, y tenemos que partir de los estragos que tenemos en este momento, no hacia un futuro que nos ha dejado el COVID. Si no atendemos este presente que tenemos el día de hoy, pues muy difícilmente podríamos visualizar el futuro. De acuerdo. Oigan, pues yo les agradezco mucho que hayan estado esta noche conmigo en el programa. Les deseo mucho éxito legislativo. Déjenme hacer una pausa. Regreso para despedirme de ustedes y con la paparrucha de este viernes. No se vayan. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Sin duda la noticia falsa, la fake news, la paparrucha de la semana, al menos en la Ciudad de México, fue la supuesta renuncia de la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía. Varios medios y periodistas cayeron en el socavón informativo y no faltó quien incluso diera la exclusiva del supuesto sucesor de Serranía. Las autoridades capitalinas desmintieron rápidamente la información, señalando que ella continuará al frente del metro, mientras que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en su momento se hablará de cambios en el sistema de transporte de la capital del país. Y es que en las redes sociales y en otros espacios de análisis, la pregunta ha sido ¿dónde está Serranía? Incluso si debería o no seguir en el cargo. Aunque la funcionaria estuvo en la conferencia que ofreció Claudia Sheinbaum un día después del colapso de la línea 12 del metro, desde entonces la directora del metro no ha vuelto a ser vista en público. No se ha presentado a recorridos en la zona del desplome ni estuvo en la presentación del primer dictamen preliminar. Además, el colapso de la línea 12 no es la única dificultad que enfrenta esta funcionaria. Apenas en enero pasado, tras el incendio del edificio de control, al ser cuestionada sobre el mantenimiento que se da al metro, ella respondió que solamente era la directora del metro y nada más.
Como sea, esperamos que no hayas caído en la paparrucha. Florencia Serranía sigue al frente del metro, al menos hasta hoy, y cualquier cambio ya te lo estaremos comentando en este espacio. Por lo pronto, esto ha sido todo por esta noche. Disfruta el fin de semana, es el fin de semana del orgullo LGBT. Si vas a salir a marchar, cuídate mucho, ponte por favor cubrebocas, mantén la sana distancia. Lo mismo para quien no salga a marchar y que estamos viendo un repunte de los contagios de COVID en la Ciudad de México, y por lo pronto, síguete lavando las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia y utiliza un cubrebocas si vas a salir a un espacio cerrado. Bonito fin del orgullo, a seguir defendiendo derechos hasta que la dignidad de todas las personas LGBT se haga costumbre. Gracias, Ana, qué gusto volverte a ver. Gracias, José Luis, gracias, Aurelien, y gracias, Gaby. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes por acá y el domingo en la mesa de Sin Filtro.